Bien, vamos a hablar de la escudería de Maranello el día de hoy, ya que tenemos que detallar lo que pasó detrás de la debacle de Lusail, como se le puede llamar. Uno de los peores fines de semana de la escudería en esta temporada, que ha sido realmente una temporada para el olvido de la escudería Ferrari, ya que tuvimos a Lewis Hamilton, que marcó historia con la escudería, convirtiéndose en el tercer piloto que logra quedar eliminado en dos quali 1 consecutivas. Si tomamos la de la sprint, fueron tres quali 1 consecutivas, con la de Las Vegas igualando a Luca Badoer y Giancarlo Fisichella, que Ferrari no quedaba eliminado con un coche en quali 1 consecutivas desde la temporada 2009, desde aquella temporada nefasta del inicio del reglamento, allá por el 2009, ¿no? Recordemos que realmente fue una debacle esa temporada. Y Lewis Hamilton realmente está en un nivel tremendo, muy complicado, y además se sumaron muchísimos problemas que vamos a ir detallando, y también hablar de lo que exige y está pidiendo Lewis Hamilton para la próxima temporada. Iniciando con los problemas, bueno, se informó que Ferrari sufrió con las presiones en el fin de semana de Qatar, en el circuito de Losail. Recordemos que Pirelli estuvo en el centro de toda la polémica, y se puede decir, por lo que pasó con los neumáticos, por ese doble cambio reglamentario que había que hacer de neumáticos, ¿no? Esas dos paradas obligatorias, y además que después de lo visto con la LECA, con las modificaciones que habían hecho al circuito, decidieron aumentar las presiones en Pirelli, las presiones mínimas, así que eso terminó incluso afectando más a la escudería. Y Vasseur, como vemos en la nota, explicó la situación realmente y el pobre rendimiento del SF25. Ya lo positivo, creo, para los fanáticos de Ferrari es que Vasseur no dice más la palabra que el potencial está ahí. Ya ni siquiera habla de ese potencial Frederic Vasseur, ¿no? Tengo muchas ganas de que llegue a Abu Dhabi para intentar terminar la temporada con una nota positiva, para darnos un poco más de felicidad. Sería deprimente irse de vacaciones después de dos fines de semana como este, es lo que dijo Charles Leclerc, que realmente a Leclerc se lo vio más así, ¿no? Sacando chispas de costado, contravolanteando el fin de semana, que lo dijimos en su momento, que Leclerc haya terminado la clasificación sin tener ningún inconveniente, ningún accidente fuerte, es realmente algo muy positivo para la escudería, teniendo en cuenta el desastre que era ese coche en Lusail, donde se le espantaba en cada curva al piloto monegasco. Hablando un poquito de, bueno, lo que pasó en Qatar, acá dice, ¿no? Que resaltó aún más la gravedad de la decisión tomada en abril, ¿no? De detener el desarrollo aerodinámico de un coche plagado de deficiencias estructurales, una decisión tomada pensando en 2026, que ya vamos a hablar de lo que dijo Lewis Hamilton hablando de 2026. Sin embargo, como bien señaló Frederick Vasseur, el impacto de lo que habría sido una segunda mitad de temporada sin actualizaciones probablemente se subestimó, dado que las actualizaciones técnicas importantes llegaron. Recordemos que Ferrari realizó o desarrolló una nueva suspensión trasera, algo completamente nuevo que iba a poder explotar ese potencial del que tanto hablaba Frederick Vasseur, y que en realidad no cambió absolutamente nada. Incluso hasta se lo vio más complicado por momento a la escudería en la segunda parte de la temporada, pero no hubo ningún cambio. Eso que desarrollaron esa suspensión gastándose mucho tiempo en CFD, túnel de viento y recursos que por ahí no los van a tener para la próxima temporada, y ni siquiera afectó en esta temporada 2025. Que lo que, bueno, dijo Togninali, dijo que fue una decisión corporativa de alto nivel. La decisión correcta o no, creo que tendremos que esperar hasta el año que viene a saberlo. El tema de lo que fue esa decisión de cortar el desarrollo en abril prácticamente. Y sabíamos que generaría frustración, quizás por razones que se amplificaron un poco más de lo debido. Podríamos haber estado en mejor posición a pesar de las actualizaciones. La realidad es que si Ferrari no creaba ese desastre de coche inicio de temporada, el desarrollo no lo iban a cortar en abril. Es la realidad. Ya de entrada se vio, ¿no? En el Gran Premio de Australia, cuando tuvieron que subir el coche para poder pasar la normativa de la FIA, no quedar descalificados como lo hizo McLaren en el Gran Premio de Las Vegas, y desde ahí empezaron a tener muchísimos problemas, y ya sabían que para poder solucionar esos problemas de altura que tenía el SF25 iba a ser muy difícil, y tenían que construir prácticamente un coche completamente nuevo. Recordemos que este coche se modificó mucho a comparación del coche de la temporada pasada, debido también a la llegada de Lewis Hamilton, la salida de Carlos Sainz,
y todos los cambios que hacían para que el piloto británico se encuentre un poquito más cómodo, que se está hablando por ahí que también se están enfocando bastante en Hamilton para la próxima temporada, están exigiendo cosas y eso por ahí ha llevado esos rumores de la situación de esa posible salida de Leclerc. Pero volviendo con esta situación, Vasseur dijo, por lo que tengo entendido, está relacionado con la presión de los neumáticos, estaban un poco como un globo y nos costó adaptarnos todo el fin de semana, pero a todos nos pasa lo mismo, significa que hicimos un trabajo peor. Para todos el tema de la presión de los neumáticos realmente era algo similar, ¿no? La situación en la que Pirelli, bueno, fue bastante precavido. Realmente, bueno, ya lo hemos dicho, hablando un poquito del circuito, que el circuito este no es un circuito que esté hecho para la Fórmula 1. Me extraña que con todo el dinero que hay en Qatar no traten de hacer por lo menos una parte, un dibujo alternativo al circuito de Qatar. Realmente como lo tenemos en Abu Dhabi, que tenemos diferentes circuitos alternativos, un circuito de motos, pero tranquilamente hay sectores que los podés modificar para poder hacer un circuito un poco más seguro para los coches de Fórmula 1 y un circuito que además pueda favorecer un poquito al espectáculo, ¿no? De hecho, como dice acá la nota, la alta presión impuesta por Pirelli para afrontar las brutales características de una pista tan rápida contribuyó a que el SF25 fuera nervioso y difícil de dominar. Ese SF25 que sobre todo era muy nervioso en la parte trasera, ¿no? Sufriendo mucho, hasta a un Leclerc que le encanta el coche completamente descargado de atrás, sufrió con la parte trasera del SF25. No es ningún secreto que sabemos el coche realmente va completamente descargado, ¿no? Cuando la presión aumenta y la huella se reduce, se vuelve mucho más difícil encontrar el agarre que no proviene de la aerodinámica, incluso en un asfalto con tanta adherencia. Perdón. Recordemos que el circuito de Sail es un circuito que, si bien es sucio por la arena, es un circuito de los que tiene esas características de alto grip. Es algo que por ahí también favoreció a Piastri, un piloto que en los circuitos de bajo grip sufre, en los circuitos de alto grip le va bien, y lo hemos visto este fin de semana, pero así todo Ferrari ni siquiera pudo sacar un resultado decente, ¿no? Hablando un poquito más, también, bueno, ni hablar de lo que pasó en la clasificación, ¿no? Donde terminás sobrecalentando el neumático, a Leclerc lo vimos derrapando más, Hamilton ni siquiera pudo hacer una buena vuelta, decía que el coche no tenía más, y esa es la realidad de Hamilton, que ya voy a hablar un poquito más adelante. Pero, como dice Vasseur, está bien, la presión nos perjudicó, pero tampoco fue el problema, porque como decía Frederick Vasseur, el tema de la presión de lo que hizo Pirelli, de lo que se vio este fin de semana, era para todos igual. Y Ferrari además tuvo otros problemas que no pudo encontrar la configuración adecuada, como dice acá, desde la primera vuelta en un fin de semana el sprint, que además te limita mucho la posibilidad de trabajar, ¿no? El tema también de las curvas largas y de alta velocidad son las que más sufre el SF25 también, así que en una combinación de resultados perfectos para Ferrari para terminar en esta situación, ¿no? Incluso, como dice, el tema del rebote, que lo vimos en varios coches, la parte trasera del Ferrari también iba rebotando bastante, así que una combinación especial en Abu Dhabi. Yo espero que, a ver, no sufran tanto como lo sufrieron en Qatar, que aquí dice, ¿no? Esperan en Abu Dhabi que puedan dar un paso adelante, que puedan estar más cómodos, que realmente Ferrari pueda tener un buen resultado y volver a estar a la cabeza. Todavía no están descartados de la lucha por el tercer puesto, porque si Red Bull no suma y ellos sacan un buen resultado, pueden llegar a meterse en la tercera posición. Pero la situación es que están muy complicados, necesitan de un abandono de Max prácticamente. Veremos, de cara a Abu Dhabi yo sí espero que Ferrari esté un poquito mejor, pero no creo que llegue a ser factor en la definición del título, ¿no? Lo que necesita, por ejemplo, un Verstappen es que Ferrari se meta ahí. Ferrari, recordemos, nunca ha ganado en el Gran Premio de Abu Dhabi. Sí han tenido dobles podios, han tenido buenos resultados, pero nunca han ganado. El año pasado terminaron segundo y tercero, quedando ahí muy cerquita de lograr el título de constructores, pero llega a una situación completamente distinta en esta temporada. Y hablando de situación complicada, hay que hablar de el 7 veces campeón del mundo, quien habló del tema del desarrollo, ¿no? Que dice, espero que haya valido la pena detener el desarrollo antes de tiempo. Recordemos que se hablaba de eso, esa directiva o esa, sí, esa orden que dieron los altos cargos de Ferrari de cortar el desarrollo, como dijimos en la nota anterior, en abril de 2025, pensando en lo que era la próxima temporada. Sí, se siguen haciendo cambios, innovaciones por ahí a nivel mecánico, pero en cuanto a aerodinámico, lo que se desarrolla en el túnel de viento en el CFD se cortó, como dijimos, en abril, porque empiezan ya a usar completamente el CFD y el túnel de viento
para el coche de 2026. Entonces, el túnel de viento hace mucho tiempo que Ferrari no lo está usando para el SF25. Como dijimos, cortaron en abril. Después dijeron, no, pero si trajeron una nueva suspensión, todo bueno. Pero esa suspensión no tuvo trabajo prácticamente. Es un trabajo distinto que se hace, ¿no?, en el túnel de viento y en el CFD. O incluso se trabaja muy poco por ese lado a la hora de desarrollar esas partes mecánicas, ¿no? Pero el 7 veces campeón del mundo confirma lo que decíamos recién, ¿no?, que terminó el desarrollo antes de tiempo y también está pagando el precio, o lo mismo que Williams dice acá, pero la realidad es que el equipo Williams, a ver, en la segunda parte de la temporada con un coche que realmente lo cortaron antes que nadie, terminaron haciendo 2 podios. Es un equipo que lo que pudo hacer es optimizar la buena base que tenía el coche de esta temporada. Bueno, tuve que hacer una pausa porque pasó alguien con un altavoz vendiendo un lavarropa, así que continuamos con el tema del desarrollo de Williams. Que, a ver, una cosa es tener el desarrollo del coche y otra cosa es entenderlo. Y creo que Ferrari, a diferencia de otros equipos que detuvieron el desarrollo muy temprano, nunca pudo entender el coche, nunca pudo explotar ese potencial del que tanto hemos hablado en esta temporada, como si lo han podido hacer otros equipos, porque vos desarrollás el coche, pero después tenés que seguir entendiéndolo y optimizando los setups. Podés seguir desbloqueando ese potencial o ese nivel o esa mejora o esa velocidad del coche si vas dando con los setups correctos y cada vez vas entendiendo más el coche. Es algo que Ferrari no hizo prácticamente en toda esta temporada 2025 de Fórmula 1. Estuvo décimo a 1 minuto y 17 segundos de Max Verstappen. Estuvo, bueno, cerca de quedar lapeado prácticamente Lewis Hamilton. Y ese es otro pésimo resultado para un piloto que está en el peor momento de su carrera en Fórmula 1, sin dudas. Un Lewis Hamilton que ya se habla mucho de la interna, de la polémica, de las tensiones dentro de Ferrari, de la situación en la cual está. Y Lewis Hamilton, un piloto que prácticamente la semana pasada dijo que no estaba ansioso de que llegue la temporada 2026, de que realmente no quería que llegue el 2026, de que el problema era él y no el coche. La realidad es que ahora está hablando un poquito de la próxima temporada. El piloto de Ferrari, como dijimos, doble eliminación en Quali 1, 3 si contamos la sprint, porque en Qatar sufrió doble eliminación, sprint y carrera principal, y en Las Vegas terminó último, que realmente, bueno, fue en una situación en la cual incluso él podría haber sacado más provecho. Al finalizar el Gran Premio de Qatar, Lewis Hamilton fue muy claro sobre la decisión de Ferrari respecto al desarrollo. Como declaró Frederick Vasseur, recordemos, decidió concluir muy temprano. Charles y yo lo dimos todo para sacar el máximo partido de este coche, pero creo que esta carrera demuestra que los demás han evolucionado mucho más esta temporada. No creo que hayan evolucionado mucho más. A ver, Williams fue el primero en parar el desarrollo del coche y Williams en las últimas 3 carreras sumó la misma cantidad de puntos que Ferrari. Así es, en las últimas 3 carreras el equipo de Grosjean sumó los mismos puntos que la escudería de Maranello. Y están con un coche que era un coche peor y que además lo pararon antes del desarrollo. Y así todo han podido optimizar y sacarle el máximo partido y aprovechar las oportunidades, algo que Ferrari no ha podido hacer esta temporada, porque para aprovechar las oportunidades tenés que estar ahí y pocas veces Ferrari ha podido estar en esa posición de aprovechar las oportunidades. Nos cuesta mantener al nivel de los demás equipos por delante de Williams, justamente lo que decíamos. Esto muestra el progreso que han logrado los demás y espero que nuestro sacrificio merezca la pena. Hamilton no tiene intención de enumerar los cambios necesarios para el próximo año. Lo discutirá con el equipo a final de temporada, que ya vamos a hablar de esto. Lo que es seguro, al menos para Lewis, es que Maranello tendrá que hacer que las cosas funcionen la próxima temporada. ¿Qué necesito además de un buen coche? No es algo de lo que quiera hablar en público, pero hay muchas cosas necesarias para el cambio. Hay muchas áreas en las que necesitamos mejorar, así que en los próximos meses tendremos que mirar las cosas buenas y mantenerlas, pero también cambiar todas las cosas que no están funcionando. Yo creo que acá se disparó en el pie Hamilton, porque si hay cosas que no están funcionando en Ferrari, una es Hamilton. Una es Hamilton. Y justamente me quiero poner a hablar un poquito de lo que está pasando con él, 7 veces campeón del mundo, porque realmente la situación de Lewis preocupa y mucho, y ya lo hemos dicho, es una continuidad de lo que se vio la temporada pasada, donde fue aplastado por Russell en su último año en Mercedes. Este año está siendo aplastado por un Charles Leclerc que en clasificación, en cuanto a la diferencia que con Lewis Hamilton, está 18-5, si no calculo mal, que es la situación en la cual, bueno, fue un calco de lo que pasó la temporada anterior, porque Russell terminó en una situación muy similar, 18-5 con Lewis Hamilton el año pasado.
Y de cara a 2026, yo no creo que vaya a cambiar mucho, si bien puede ser que el coche sea mejor, que sea un poquito más cómodo, creo que Charles Leclerc va a seguir estando por delante, va a ser una nueva era de coche de Fórmula 1, pero Hamilton es un piloto distinto, ya no es ese piloto aguerrido, ese piloto que supimos ver los que lo vimos debutar en Fórmula 1, ese piloto que iba por todo, que no dejaba pasar absolutamente nada. Es un piloto que tengo mi teoría de que después de Abu Dhabi 2021 algo se rompió en Lewis Hamilton y nunca ha vuelto a estar ahí. Coincidió también con una era de coches muy complicados para su estilo de manejo. Pero ya si nos vamos a 2026 y el año que viene tampoco funcionan las cosas, la realidad es que tampoco vamos a seguir apoyando esa teoría de que los coches no le sentaban bien. Además, algo que ha caracterizado a grandes pilotos en la historia es su capacidad de adaptarse a los coches, no a manejar lo que le den. Veremos cómo continúa esta situación. La verdad que es triste lo que está pasando con Luis, un piloto que da la sensación de que puede llegar a irse por la puerta de atrás de Ferrari si sigue todo así, que preocupa de cara a la próxima temporada. Ya ha habido tensiones, incluso estas cosas que decíamos, ¿no? El tema de Hamilton, de marcar los cambios, de enumerar las cosas, de presentar informes para realizar cambios dentro de Ferrari. Esas cosas tampoco han caído bien en Maranello, porque Maranello en Ferrari tienen otra filosofía, otra cultura, otra forma de trabajar, otro idioma, que incluso parece una tontería, pero Sebastian Vettel, cuando Hamilton se iba a Ferrari, algo que comentó Sebastian Vettel es que le dijo que aprenda al máximo el idioma, porque realmente es algo que te puede marcar la diferencia al estar dentro de Ferrari o no estar, no que te vean como un outsider, por así decirlo. Realmente compleja la situación, un Lewis que está luchando contra todo, un Lewis que está en los últimos años de su carrera, da la sensación, y que el próximo año, si las cosas no mejoran, puede ser su último año en la máxima categoría, porque yo no creo que continúe en 2027 en Ferrari Lewis. Y es una situación que además contrasta con todo lo que está pasando. Un Carlos Sainz que se fue un poco de manera injusta en Ferrari. Sabemos que la llegada de Hamilton, quieras o no, Ferrari em, le sacó un rédito económico tremendo a nivel de marketing, a nivel de imagen, a nivel de acciones, del dinero que ganaron, pero a nivel de lo que se ha visto en pista, lo está demostrando Sainz en un equipo como Williams. La verdad que Williams fue el que mejor salió parado de todo este cambio que hubo y de esta salida de Carlos Sainz, de esta llegada de Hamilton a Ferrari, fue el gran beneficiado del equipo de Grove. Y bueno, en Ferrari sufriendo muchísimo con el Lewis Hamilton, que sin duda se lo ve bastante complicado. Por ahí el reseteo, el parón, el hecho de estar un poquito más involucrado en el próximo coche, en el desarrollo del próximo coche, pueda llegar a favorecerlo un poquito más, pero va a tener que hacer un cambio muy drástico de Hamilton para la próxima temporada para poder realmente irse bien, creo, de la escudería. Es una situación compleja, es una situación que ya se ha puesto sobre la mesa quién lo reemplazaría para 2027. Se está hablando mucho de la posibilidad de Berman, se está hablando mucho de puede haber un regreso de Sainz a la escudería. La realidad es que en Ferrari va más allá también el problema de los pilotos. Si bien Hamilton no está teniendo una gran temporada, va más allá. Los pilotos, yo ya lo dije, para mí fue un error de él que anteponer a los dos pilotos en la misma bolsa, porque Leclerc está haciendo una temporada completamente distinta a Hamilton. El tipo le está maximizando y sacando absolutamente todo lo que puede hacer Ferrari. Logró hacer una pole con ese Ferrari realmente muy compleja. Estuvo luchando por la victoria en Hungría hasta que tuvieron que levantar la altura del coche. La realidad es que más no se le puede pedir, pero el tema del desarrollo, el tema de los coches, el tema de esa capacidad de Ferrari para complicarse a la hora de desarrollar un coche, eso sigue viéndose y es algo que vimos durante esta era del efecto suelo. El único coche que pudieron desarrollar bien, creo yo, a pesar de que tuvieron un error que les costó la posibilidad de luchar por el título, fue el SF24, que tuvieron un error, recordemos, en Barcelona, donde erraron con el tema del suelo y estuvieron bastantes carreras hasta poder solucionarlo hasta mitad de temporada, y eso le costó la posibilidad de ser campeones. Pero después algo que había caracterizado siempre a Ferrari era que iniciaban con coches buenos y a la hora de desarrollarlo no podían mantener la lucha con Mercedes en su momento, después con Red Bull, y eso los complicaba. Veremos a partir de 2026, cambia el reglamento, cambia todo. En este cambio de reglamento que hubo de 2021-2022, Ferrari trabajó por ahí de una manera similar, cortando muchísimo antes del desarrollo en 2021 para enfocarse en 2022, e iniciaron fuerte en esa era. Veremos ya en esta temporada 2020.